información. Lo anunciado, ya estamos con la doctora Isabel Calle, ella es investigadora principal de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental y con ella vamos a conversar pues, de un tema de bastante vigencia y actualidad, tomando en cuenta las recientes hechos ocurridos en distintos puntos de nuestro país. Vamos a hablar de los estudios de impacto ambiental, la importancia en relación a este tema con la resolución de los conflictos sociales. ¿Cómo está, doctora Calle? Gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, Jennifer. En principio, hablábamos un poquito antes, incluso durante el corte, antes de que empiece este bloque, de la importancia y la vigencia que tiene este tema del estudio de impacto ambiental y de cómo es que un documento tan necesario, tan prioritario como esto puede garantizar el hecho de que se desarrolle una industria extractiva sin ningún tipo de problemas. Sí, hay que considerar que el estudio de impacto ambiental ha perdido credibilidad. La población no cree en el estudio de impacto ambiental. Los últimos conflictos socioambientales demuestran claramente que la población ni siquiera quiere participar de las audiencias públicas. Y es en ese sentido que nosotros proponemos una serie de recomendaciones enfocadas principalmente, por ejemplo, a la creación de un organismo técnico que tenga un carácter multisectorial y que se trate de esta manera, con la creación de este organismo, recuperar la confianza en el estudio de impacto ambiental, ¿no? Sería un organismo técnico de carácter multisectorial, con un consejo directivo que esté conformado por los diferentes sectores que aprueban estudios de impacto ambiental. O sea, los ministerios que tengan que ver agricultura, ¿no? Minería, transporte, ¿no? Deberían formar parte de esto. Y también somos conscientes que estas propuestas tienen que ser graduales, ¿no? No podemos hacer un cambio radical. La aprobación de estudios de impacto ambiental es bastante amplia, va desde un grifo hasta un proyecto petrolero hasta camisea, y entonces se ha priorizado. Nosotros consideramos que en la mayoría de casos los conflictos socioambientales están relacionados a grandes proyectos de inversión, y por eso esta transferencia debería ser de los estudios de impacto ambiental detallados, que justamente se aplican a estos proyectos de inversión de gran impacto, de impactos ambientales significativos, ¿no? Claro, en definitiva, ¿no? Pero no solamente son estos grandes proyectos de inversión, ¿no? Yo recuerdo, y como usted bien incluso lo ha señalado, haber conversado con el ministro de Ambiente en este estudio en varias oportunidades y él siempre nos enfatizaba, ojo, que al final todo tipo de actividad humana, comercial, ¿no? genera impacto ambiental. Ahora, el problema con nuestro país en definitiva, y eso lo estamos viendo ahora, pues lo que ocurre en Cajamarca y en su momento en Cusco, fue que la minería, ¿no? Esta industria extractiva operó tantos años en nuestro país de manera tan desnaturalizada, con la misma población que los acogió, ¿no? Hizo pues un despilfarro increíble de nuestros recursos naturales. Ahora, ¿cómo es que esta herramienta de alguna manera va a devolver eso, lo que usted llamó la confianza, ¿no? Lo que se busca? Claro, tienes razón en el sentido que además las normas que nosotros tenemos son normas que básicamente son del año 90, donde el país era un país que estaba tratando de promover inversiones. Ahora ya el Perú, la verdad que no necesita eso, tenemos un alto crecimiento económico, mucho minería, cada vez empresas de otros países están queriendo invertir en el país. Ojo, pero no lo necesita generar, pero sí hacerlo sostenido. Sí, hacerlo sostenido. Pero entonces, por eso mismo es que las reglas tienen que cambiar. O sea, las reglas de un país que estaba en crisis económica en el año 90 no pueden ser las mismas de un país con un alto crecimiento y una alta, digamos, inversión extranjera. Entonces, hay normas del año 90, reglamentos de protección ambiental, hay límites máximos permisibles, que tú has escuchado mucho que se discuten en estos conflictos, que necesitan ser actualizados, que necesitamos que se actualicen. Desde hace unos 5 o 10 años se ha tratado de promover esto, pero necesitamos realmente con urgencia que la gente considere que ahora se van a medir, por ejemplo, sustancias que antes no se medían, que ahora hay una mayor preocupación por este tema, de que ahora el ambiente, por ejemplo, en los estudios de impacto ambiental muchas veces se ve solamente el impacto en especies, y la población, te has dado cuenta, no solamente quiere que se mida el impacto en especies, sino cómo afecta eso al paisaje, cómo afecta al ecosistema, cómo afecta al agua, ¿no? Hay algunas recomendaciones específicas en este sentido, de tener una mirada mucho más amplia cuando se elaboran los estudios de impacto ambiental. Claro, ¿no? Imagino que si es que antes actuó en desmedro del ecosistema, del medio ambiente, ¿no? En aras de conseguir mayor inversión, ahora que nos podemos dar ese lujo de ser más exquisitos y revisar que en efecto tiene que haber desarrollo de las industrias y todo lo que uno busca, pues, ¿no? Este crecimiento macroeconómico sostenido que tiene que ser, pero a la par eso no significa que tiene que ir en desmedro de los recursos hídricos, ¿no? Afectar a la población, incluso hasta el tema paisajístico, ¿no? Si se quiere ver. Y eso es lo que se está buscando ahora con los esfuerzos y el nuevo paquete dado por el Ejecutivo. Sí, nosotros, la presentación de ese libro también fue el viernes de la semana pasada, porque estas propuestas queríamos aportarlas a la Comisión Multisectorial. Nos parece que la Comisión es un paso importante a definir una serie de reglas que se tienen que cambiar, ¿no?
entiendo que ya se debía haber entregado esta propuesta porque la Comisión tenía un plazo bastante corto y ojalá que realmente sea este paso de tener nuevas reglas ambientales, de actualizar lo que viene desde hace 10 o 20 años sin poder haber sido actualizado para tener la esperanza de recuperar la credibilidad en este instrumento, en las autoridades, ¿no? Y por eso me parece tan importante tener un organismo técnico independiente, tener un organismo técnico que tenga, ¿no es cierto?, un consejo directivo con diferentes representantes de los sectores. ¿Por qué? Porque la población no solamente ha perdido credibilidad en el instrumento, sino también en las autoridades, ¿no? Y eso definitivamente es claro lo que ha ocurrido en esas provincias recientemente, ¿no? Ahora, ustedes hablan enfáticamente en recuperar la confianza, en traducirlo pues en un documento que sea más viable. Ustedes son especialistas en ese tema, y quiénes mejores que ustedes, que son las voces autorizadas en reiterar o de repente ratificar el hecho de que sí puede haber desarrollo de una industria extractiva respetando el medio ambiente, respetando el uso adecuado del recurso hídrico y también pues beneficiando de manera directa con trabajo local a la población de esa región. Sí, sí, definitivamente. Nosotros somos una organización que ya tiene más de 25 años, hemos trabajado durante mucho tiempo estos temas y consideramos que la inversión se tiene que dar, como tú lo señalas, pero de una manera adecuada. Y hay que ayudar al Estado a fortalecer esas normas, esa gestión ambiental para poder seguir trabajando en estos temas, ¿no? ¿Hay real voluntad política? ¿Usted lo ve? ¿Usted qué es? Mira, yo tuve la oportunidad de estar en Río cuando fue la conferencia de Río y escuché el discurso del presidente Humala y yo creo que fue un discurso alentador, ¿no? Es un discurso que señala que hay que justamente esto, actualizar las normas y señaló que había que fortalecer al Ministerio del Ambiente. Yo creo que la creación de este organismo adscrito al sector ambiente es una oportunidad de fortalecer al Ministerio del Ambiente, de dar una nueva señal de que las cosas están cambiando y que el tema ambiental es un tema muy importante en la agenda política que tiene. Y que es incluso, me imagino, perfectamente concordante con el desarrollo, ¿no? Y eso me imagino se traducirá en experiencias regionales, mejor dicho, en experiencias de los países de la región. Sí, en el caso de Perú, nosotros casi fuimos el último de los ministerios del ambiente que se crearon, imagínate, en América Latina. La mayoría ya habían sido creados. De esta necesidad, sí. ¿no? Increíble. Y es importante porque muchos países, por ejemplo Chile también, está desarrollando toda una regulación y ha creado también un organismo técnico adscrito al Ministerio del Ambiente que se encarga de la aprobación de estudios de impacto ambiental. En el caso de Chile se llama Servicio de Evaluación Ambiental. El caso colombiano también ha avanzado mucho en los últimos años, incluso ha creado una autoridad propia, una autoridad de licencias ambientales que otorga todas esas licencias ambientales, porque otro tema que sí hay que reconocer es el tema de la ventanilla única, y eso lo vienen reclamando los inversionistas hace muchos años, ¿no? Uno llega al Perú y tiene que ir a una serie de organizaciones porque los permisos están en diferentes lados, entonces es un proceso que tarda, es un proceso bastante engorroso y entonces hay una oportunidad ahí también de utilizar las plataformas informáticas. Ya ha habido una propuesta del UNOPS en este sentido, de que la población pueda acceder a esto. Sí, es cierto, no en todos lados se puede acceder al Internet, pero ya esto está mejorando, de tener esta información centralizada y de que el Ministerio del Ambiente sea el que lidere esta ventanilla única de licencias ambientales y de permisos que se tienen que dar para proyectos de inversión. Claro, eso parte con esfuerzos que se están dando por parte del gobierno central. Ahora, ¿cuál debe ser o cuál es ya, no lo sé, desconozco, la participación de los gobiernos regionales y locales? Nosotros ahí planteamos un tema muy importante. La mayoría de conflictos se dan porque los gobiernos regionales también no tienen ninguna, digamos, injerencia al momento del otorgamiento de un proyecto de inversión que está a cargo del gobierno nacional. Y nosotros proponemos que tengan una opinión técnica, que sean conocedores del estudio de impacto ambiental, que puedan decir algo acerca del contenido del estudio de impacto ambiental y que participen de esta manera en el proceso de evaluación de impacto ambiental. Pero también hay que reconocer una segunda parte, y es que el Estado apostó por ser un Estado descentralizado. Y por lo tanto hay que volver a mirar esa ley orgánica de gobiernos regionales que se dio hace mucho tiempo y hay que ver qué se necesita descentralizar. ¿Qué aprobación de estudios de impacto ambiental tienen que ir a los gobiernos regionales? Claro, porque si hablamos de inversiones tan grandes como, por ejemplo, significa lo de la minera de Yanacocha, entonces darle toda esa responsabilidad de decisión también a una sola región, no sé, suena también un poco irresponsable, ¿no? El hecho de que el beneficio no solamente va a alcanzar a la región Cajamarca, sino todo el país, y igual, ¿no? Se frustra ese proyecto, no solo Cajamarca, ¿no? Como ya lo vemos que se está afectando, sino todo el país, ¿no? Claro, por eso pensamos en esa opinión no vinculante, ¿no? Es una opinión técnica, una opinión bastante profunda del estudio de impacto ambiental y de que el gobierno regional sea parte de este proceso, ¿no? Parte de esto. Y la otra cara es el tema de la participación de la población. Mucho se habla de participación de la población, pero nos hemos dado cuenta que los estudios de impacto ambiental son
gigantes, estamos hablando de 10 tomos, de 11 tomos, de 12 tomos. Entonces, también necesitamos una participación informada, responsable, y lo que se plantea es tener un fondo donde la población, bajo ciertos criterios, pueda solicitar asistencia técnica, ¿no? Ajá. El peritaje, de alguna manera, es una muestra, ¿no? Doctora Calle, y no solamente me imagino que la población, porque cuando usted habla de la participación de los gobiernos regionales, yo me pongo a pensar, ¿no?, dramáticamente en una realidad muy, muy tangible en muchas provincias de nuestro país. ¿Y qué si las autoridades regionales, provinciales, locales no están en la capacidad de comprender todo esto y de poder tener un aporte técnico que sea pues sustentable, sustancioso, ¿no? Porque hay mucho desconocimiento del tema también, porque los temas son difíciles y tampoco pues no tendrían por qué saber y conocerlo como para dar una opinión autorizada, como la tienen ustedes. Hay dos temas que se han venido discutiendo, y esto se ha discutido en una serie de reuniones, y el primero es el tema de seguir en el acompañamiento y fortalecimiento de los gobiernos regionales, ¿no? Los gobiernos regionales necesitan, por ejemplo, todavía tienen todo un reto en el tema de minería ilegal. Ellos mismos han solicitado apoyo en el sentido de que queremos poder hacer bien nuestro trabajo, pero necesitamos recursos económicos y humanos. Y la otra oportunidad es tratar de identificar, y ahí sí vamos a tener que trabajar un poco más y profundizar en el tema de presupuesto, ¿no? Necesitamos presupuesto, sí, al tema de recursos económicos, y necesitamos establecer alguna fórmula que permita que estos organismos, que permita que el gobierno regional pueda tener recursos para realmente hacer una revisión extensa de estudios de impacto ambiental tan especializados como se dan en la mayoría de casos, ¿no? Y ahí sí es una fórmula que vamos a tener que trabajar un poco más para ver qué propuesta se puede realizar, ¿no? Claro, y que sea pues al final viable y concorde a la realidad que se tiene, ¿no? Sí. Y al final yo la escucho a usted, doctora Calle, y veo que este es un trabajo en definitiva multisectorial articulado. Sí. No hay otra, este es un trabajo multisectorial. Sí. No creo también que solamente pueda ser del Ministerio del Ambiente. Yo creo que necesitamos un consejo directivo donde todos se sientan representados, donde todos quieran trabajar para poder cambiar las reglas, y demostrar que hay un cambio y ganar de nuevo esa confianza y credibilidad en el estudio de impacto ambiental. Y es ahora, ¿no? A propósito de lo que ocurre con Cajamarca, es ahora, ¿no? Es a buen pie, hay que leer al menos las enseñanzas y las lecciones que está dejando este conflicto social, ¿no? Y es un buen momento en el cual se puede tomar ya el toro por las asas en esa problemática importante, ¿no? Que acompañe, ¿no?, los esfuerzos que ya está haciendo el gobierno central por dar un nuevo rostro, una nueva importancia a la minería en nuestro país. Sí. Gracias, doctora Calle. Un gusto conversar con ustedes. Muy bien, 8:30 de la mañana, amigos, momento de ver ya información en vivo. Nos vamos a ir hasta la